Hola a todos, ¿qué tal? El gusto fraternal y cordial de mi parte para todos aquellos que vamos a compartir en esta oportunidad la transmisión en vivo que voy a realizar sobre el curso de razonamiento verbal. Mi nombre es Víctor Miguel Morales y de alguna manera te acompañaré durante las próximas horas a hacer un recuento, un repaso de manera general de uno de los cursos más importantes que hay en los procesos de exámenes de admisión, ya que de alguna manera podríamos indicar que en los últimos años la preponderancia y la necesidad de manejar la parte de actitud académica, llámese razonamiento matemático y razonamiento verbal, en los procesos de exámenes de admisión, es una necesidad que obviamente ahora es más consistente y más contundente para el alumno que se está preparando a postular y obviamente buscando ingresar a una universidad cualquiera que fuese. Entonces, para ello es recurrente decir que la necesidad de conocer este curso es primordial, ya que en muchos casos, y como va a ser, digamos, recurrentemente para este concurso de becas que está organizando la Municipalidad de Mi Perú, para poder formar las aulas de la Academia Municipal, tengamos también a bien hacer un recuento para que puedan dar de alguna manera un examen idóneo, insisto, intentando dar un alcance de lo que de alguna manera podrían ser algunos temas que podrían venirte en el examen de admisión. Entonces, bajo esa premisa y esa condición, esperemos que el desarrollo del curso por mi parte, que lo voy a tratar de hacer por temas, desde sinonimia o sinónimos, antónimos o antonimia, analogías, por ahí vamos a revisar también algo de oraciones eliminadas, plan de redacción, ¿no? Y comprensión lectora. Vamos a tratar de darles un enfoque entre comillas, desde el punto teórico y obviamente el punto práctico, para por ahí, insisto, permitirnos un alcance que contribuya pues a que de alguna manera refresques los conocimientos que por ahí tienes, ¿no? Entonces, por ahí, sin mayor preámbulo, ya vamos a dar comienzo al desarrollo de nuestro curso. ¿Listo? En donde vamos a exponer en esencia, vuelvo a repetirte, eh, teoría y práctica al respecto, ¿no? Espero que esta transmisión sea del agrado de ustedes. Comenzamos. El primer tema que vamos a realizar en esta transmisión es el tema de sinónimos y para ello tenemos que establecer qué cosa es un sinónimo. En esencia, la palabra sinónimo proviene del latín synonymus, sin, que significa conforme, y onoma nombre. En esencia, el concepto que da el diccionario de Real Academia sobre este tema es que sinónimo es aquella palabra o aquellas palabras que tienen parecida o igual significación, con una estructura y obviamente una escritura diferente. Entonces, de acá tenemos que considerar algunos elementos que son importantes. Primero que la ciencia que de alguna manera se encarga del estudio de estos significados de la palabra, que obviamente nosotros los vamos a determinar dentro del campo de la sinonimia, básicamente se llama semántica. Acuérdate que la semántica vendría a ser la ciencia del lenguaje o ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras. Obviamente, a ello nos conllevamos a la revisión de aspectos de significado, sentido e interpretación, básicamente de los signos lingüísticos o palabras, para obviamente dar representaciones a conceptos o ideas determinados. ¿Listo? Recuerda que cada palabra tiene su propio significado. Recuerda que todas las palabras tienen un significado, pero obviamente no todas las palabras de alguna manera se expresan de la misma forma o de la misma significación. Entonces, ese sería el alcance primero, ¿no? Los sinónimos, insisto, palabras que tienen igual
o parecida significación, pero su estructura es diferente, ya que obviamente cada palabra goza de una individualidad en función y condición a sus propias características. Por ende, podemos mencionar a manera de clasificación de los sinónimos, que existen sinónimos que son del tipo absolutos o directos, ya que estos son de alguna manera los que tienen la significación más semejante o directa en relación a la palabra que se tiene como un referente o punto de comparación. Vuelvo a repetir, normalmente las palabras tienen todas una significación propia. Ahora, la problemática en sí es que en el proceso de evolución de la lengua y de los significados de las palabras también han ido adquiriendo varios significados de acuerdo también a necesidades y condición o comparación y usos, ¿no? Por las personas, ¿no? Entendamos que la comunicación es un proceso humano en donde busca la integración social de las personas y por ende no todos los grupos sociales utilizan a veces, en condiciones generales, los mismos significados. Entonces, la fuente principal del significado de las palabras se encuentra, insistimos, en el diccionario básicamente de RAE. Ahora, hay otros diccionarios que también existen, de repente no con la profundidad de RAE, Real Academia Española, que son de uso comercial y que obviamente por condiciones básicamente de edición cambian algunas condiciones. Entonces, la recomendación para esto sería en esencia de que se tenga en cuenta que los diccionarios no son iguales. Para poder estudiar correctamente el vocabulario, siempre es necesario tener como mínimo un diccionario semántico, que vendría a ser el uso de etimologías, conceptos y definiciones, para tener una mayor exactitud de la conceptualización de la palabra, y un diccionario de sinónimos y antónimos que de alguna manera nos permita comparar significados entre palabras. ¿Listo? No podemos estudiar solamente la sinonimia desde el punto de vista, digamos, en condiciones de simplemente significación de palabras, ¿no? También es importante manejar los contextos en el que obviamente las palabras son usadas, ya que por condiciones naturales las personas utilizamos las palabras con determinados contextos a los cuales obviamente nos referimos para dar a entender algún mensaje y obviamente permitirnos una respuesta dentro de la comunicación. Bajo esa condición, los sinónimos, vuelvo a repetir, que absolutos y directos vendrían a ser los de menos cantidad en un examen evaluativo, ya que obviamente también son los de menos cantidad en una, digamos, comparación de palabras en el diccionario. Más bien ahora la tendencia en función a vocabulario en los exámenes de admisión está conllevada hacia el uso del significado en el contexto en el cual obviamente se usa o refiere el término. ¿Listo? Pero obviamente el manejo del aprendizaje del vocabulario es necesario y recurrente para mejorar nuestra capacidad léxica y nuestra capacidad de diálogo y conversación, y obviamente nuestra capacidad de exposición a través del uso de un buen vocabulario o de un buen léxico. Las palabras, ahora, continuando con nuestra explicación, los sinónimos relativos o indirectos, como su nombre lo indica, vendrían a ser aquellas palabras que tienen parecida significación o significados posibles. Es decir, entendamos que no todas las palabras tienen las mismas composiciones y que no todas las palabras tienen el mismo significado directo. Más bien, la gran, digamos, masa vasta de la gran cantidad de palabras que existen en el diccionario hacen más bien cuenta y esencia eh, a similitudes por condición relativa. Entonces vamos a ir revisando algunas características también en el desarrollo de los ejercicios posteriores obviamente al desarrollo de nuestra explicación. Entonces podemos comparar a simple vista que los sinónimos absolutos o directos básicamente tienen el mismo significado a pesar de tener una escritura diferente, ¿no? Te ponen el ejemplo de plátano, banana y guineo. Consultamos el diccionario y los tres términos en esencia tienen la misma significación. Se escriben diferente, pero tienen la misma significación. En cambio, cuando nosotros vamos a condicionar sinonimia en función a condiciones relativas o indirectas,
Más que todo es una comparación por idea o por interpretación. Básicamente lo que buscamos es simplemente la idea más parecida. Seguimos avanzando. Recuerda, para que dos palabras, dos léxicos puedan tener la capacidad de ser sinonimias o sinónimas, ambas palabras deben pertenecer necesariamente a la misma categoría gramatical, y eso es importantísimo. No puedes tú utilizar categorías gramaticales diferentes para poder consolidar significados que obviamente en necesidad sean comparables y recurrentes dentro de la semejanza. Por ende, una mejor cercanía y un mejor entendimiento del desarrollo de los significados de las palabras estaría posesionada justamente en la condición de tener la misma categoría gramatical. Es decir, verbos con verbos, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? El tip sería observar las palabras en su forma constructa, es decir, en su forma esencial, en su forma elemental, cómo están escritas, ¿no? Cómo acaban. Por ejemplo, los verbos normalmente terminan en ar, er, ir, ad, oído, infinitivo, gerundio y participio, ¿no? Los conocimientos básicos del lenguaje que me imagino yo, ustedes también manejan. Por ende, hagamos de condición, ¿no? Los términos, por ejemplo, obediente y sumisión, no podrían tener una capacidad de sinonimia condicionales y propia, ya que obviamente estaríamos mezclando obediente como un adjetivo y la palabra sumisión como un sustantivo respectivamente. Por ende, insisto, para que las dos palabras pudieran estar dentro del margen de la sinonimia, lo correcto sería decir obediente y sumiso para que las dos palabras tengan la condición de adjetivos y de esta manera tener una mayor exactitud a la hora de expresar el significado de las palabras. Estructura básica de un ejercicio de sinónimos. Ya. Entendamos que de manera general, un ejercicio clásico de examen de admisión, en el formato más simple, presenta una palabra base. Esta palabra base es una palabra llamada premisa. La premisa va en la parte superior del manifiesto del ejercicio, en donde va a depender también de la universidad o del lugar donde postules, que tenga 4 o 5 alternativas, las cuales van a denominarse como distractores. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio en esencia? De alguna manera, tratar de hacer una discriminación, una separación a través del conocimiento universal del término o semántico de las palabras, y en esa separación o disgregación, en esa capacidad de interpretación, buscar aquella que de alguna manera se acerque más a esta palabra premisa que se encuentra al inicio. ¿Para qué? Para que en la comparación yo tenga que vincular dos términos cuyo significado estén y se condensen dentro de la misma condición o categoría gramatical. Veámoslo con un ejemplo para hacerlo un poco más sencillo. Eh, el término rutilar, por ejemplo, es un término clásico, es una palabra clásica de exámenes de admisión, ¿no? Se va a ser nuestro encabezado de alguna manera y se va a acompañar de 5 alternativas, 4 o 5 alternativas que están denominadas en orden alfabético, ¿no? De la A a la E, ¿no? Que son las primeras letras del alfabeto latino. Bajo esa consigna tenemos que señalar, insisto, una palabra base y los distractores recurrentes para poder llegar a una posible respuesta. Ahora, bajo esencia, recuerda que la categoría gramatical es sumamente importante en el desarrollo del ejercicio. Ahí tienes, por ejemplo, una capacidad de poder comparar términos, los cuales vamos a manifestar a continuación para que más o menos vayas separando. Y yo podría decirte que dentro de los posibles términos que podríamos utilizar para llegar a una posible respuesta, serían todos estos que estamos señalando aquí,
que de alguna manera tienen la misma forma del encabezado. Entonces, la palabra rutilar termina en ar, por ende, ar, er, ir verbos, entonces lo que yo busco es un verbo. Bajo esa condición, rutilar necesariamente tendría que saber anticipadamente también el significado de la palabra. Insisto, son palabras de uso recurrente, de uso cotidiano, de cierto bagaje cultural que la universidad de alguna manera también exige a los alumnos tener, obviamente, para desarrollarse académica y léxico verbalmente para poder expresar ideas y poder asociar también términos. Entonces, entendamos eso, ¿no? Rutilar básicamente es la idea de brillar, ¿no? Es el brillar, el resplandor de las estrellas. Bajo esa consigna, tendríamos que hacer la disgregación del caso. Vamos a limpiar la pizarra de los gráficos que hemos hecho. Y bajo esa condición, tendríamos entre opacar, que es oscurecer, refulgir, que es brillar, y obnubilar, que es admirarse, ¿no? O admirar, ¿no? En condiciones generales, ¿no? Ponerse de alguna manera anonadado, estupefacto, asombrado, ¿no? Abstraído, ¿no? En la condición de verbo del término, ¿no? Entonces, abstraer en ese caso, ¿no? Tendríamos que buscar el sinónimo, la sinonimia por ese lado, ¿no? Eh, eh, abstraerse, ¿no? Meditar, ¿no? En ese caso, ¿no? Transformar la palabra a verbo, pero obviamente no es en este caso la palabra que estamos buscando. Bajo esa consigna, el término más aproximado, más cercano a las condiciones que nos están exigiendo, sería refulgir, que es directamente proporcional al significado, tanto por condición semántica como por condición morfológica, en este caso categoría gramatical. Nuestra respuesta, la letra C. Entendamos algo. Para poder resolver correctamente un ejercicio de este tipo, primero, vamos a tener que buscar una palabra base y en esta palabra base determinar nuestra premisa. Necesariamente el conocimiento previo a la significación es necesario. Ahora, insisto, de repente por ahí un elemento que yo puedo utilizar como recurso para poder disgregar o separar eh, tal o cual palabra vendría a ser la observación de la misma palabra por estructura o por categoría gramatical. Entonces, mirando que obviamente esté dentro de las mismas condiciones o dentro de la misma categoría posible, ¿no? Verbos con verbos, insisto, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos. Y ahí lo necesario. Por ende, después de ese proceso de observación, tratar de ir definiendo qué alternativas son las que se aproximan, cuáles son las más semejantes a mi encabezado, establecer cuál es el campo semántico al cual pertenecen y empezar a verificar, ¿no? Tratar de buscar esa relación por significado de la palabra y hacer la elección correspondiente, ¿no? Esa sería básicamente la forma clásica y básica de resolver este tipo de ejercicios. Muy bien, sigamos avanzando. Por ende, vamos a revisar algunos ejercicios de aplicación con referente a este tema, ¿no? Un tema inicial, un tema bastante común y bastante conocido por todos. Y para este repaso he preparado algunos ejercicios fuera de los tradicionales, también algunos para poder explicar algunas asociaciones de ideas que obviamente nos permitan también llegar a una respuesta por aprendizaje mayor, dentro de lo común, dentro de lo conocido. ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos acá un pupiletras clásico, básico. Vamos a ir de menos a más en la construcción de los ejercicios, en el repaso que estamos haciendo. Tenemos 20 palabras, ¿ya? Bastante sencillas, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos yendo de menos a más, en donde nuestra función, en primera instancia, es ubicar dentro del pupiletras los sinónimos de estas palabras, de este pupiletras, o también llamado sopa de letras. Y ir colocándolos y comparándolos justamente con las palabras que me están ofreciendo como premisas en este caso, ¿no? Para lo cual, obviamente,
yo los voy a ayudar para más o menos tener la noción de lo que se está revisando, ¿no? Lo importante, insisto, es hacer un recuento de un posible vocabulario que podría probablemente venirte en condiciones generales, ya que son palabras bastante básicas las que vamos a manejar y vamos a desarrollar dentro del mismo examen. Veamos, a ver. La palabra médico, que es nuestra palabra número 1. ¿Cuál sería nuestro término dentro del pupiletras a buscar o a encontrar? Vemos en el extremo. ¿Sí? A ver, ejercicios. ¿Sí? En este caso, la palabra doctor. ¿Listo? Entonces, separamos y marcamos doctor y lo colocamos arriba. ¿Sí? Sinónimo de médico, doctor, galeno, por ahí. La segunda palabra es avaro. Ojo con esta palabra. Una cosa es avaro y otra cosa es avaro. ¿Listo? Tengan cuidado con ello, ¿no? Avaro es el sujeto tacaño, mezquino, ruin, ¿no? Que no gasta dinero. ¿Listo? Lo contrario al avaro más bien sería pues el gastador, el pródigo, ¿no? El dilapidador, ¿no? En este caso, un avaro es una persona más manicorta, por decirlo así, ¿no? Que no gasta el dinero. Tacaño sería el término que hemos encontrado. Y este sinónimo lo colocamos también en la parte superior del pupiletras. La palabra hueco, también por la parte final de nuestro ejercicio lo vemos, ¿sí? La palabra agujero, ¿listo? Sinónimo de hueco, ¿no? Cavidad, boca, grieta, abertura, ¿no? Como posibles sinónimos. Otra palabra más, y me estaba olvidando, ¿no? Ávaro, por si acaso, para que no quede la duda, es, digamos, entre comillas, la expresión que se utilizaba para denominar a los bárbaros asiáticos que, si no mal recuerdo, invadieron en el siglo XV-XVI, ¿no? Mi memoria histórica no me falla, de Asia hacia, para la redundancia, hacia Europa, ¿no? Ya, bueno, eso lo dejo para tu proceso de investigación, ¿no? Es como decir un pueblo bárbaro, ¿no? En esencia, ¿no? Entonces, y el otro, vuelvo a repetir, de tacaño. Sigamos avanzando. Vacilar. Vacilar es dudar. Ojo, fíjate que la palabra está en forma de verbo, ¿no? Entonces, verbos con verbos necesariamente son sinónimos. ¿Ya? Vacilar, dudar, dubitar, ¿sí? No tener certeza, ¿no? Incertidumbre, ¿no? En este caso, ¿no? Hay palabras que no se pueden tampoco transformar a verbo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay una gran tendencia de transformar muchas palabras a, digamos, entre comillas, a sustantivos, a verbos, cuando en realidad no se debería, ¿no? Pero bueno, ya eso es parte también del uso cotidiano de los términos. El término dichoso, en este caso feliz, ¿no? Alegre, fausto, ¿ya? Glorioso, divino, ¿no? Serían sinónimos cercanos. Esto lo contrario sería el infausto, el infeliz. ¿Ya? Colocamos la palabra feliz en la parte superior. Un adversario. A ver, veamos, un adversario, sí, rival. ¿Listo? Un enemigo, ¿no? Un adversario, un contrincante, un némesis, un opositor. ¿Listo? Lo contrario sería pues un amigo, ¿no? Un cercano, un sujeto colindante, ¿no? Un adlátere, ¿no? Un vecino, un compinche. Sigamos avanzando. Retornar. Retornar básicamente sería regresar, ¿no? De atrás hacia adelante. ¿Listo? Marcamos ahí, regresar, ¿sí? Retroceder, ¿no? Podría ser un sinónimo más. Arrogancia. La arrogancia es la soberbia, la vanidad, ¿no? El ego, ¿no? La preponderancia, la jactancia. ¿Listo? Arrogancia, ego. La número 9, hongo. Un hongo podría ser en este caso, lo vemos al final, sí, una seta, ¿sí? Sería un sinónimo, ¿no? Digamos un sinónimo condicional porque no necesariamente todos los hongos son iguales, ¿no? También hay clasificaciones taxonómicas.
pero hace referencia, ¿no?, a este tipo de ser. La número 10, deforestación. En este caso sería la tala, es decir, cortar, ¿listo? Cegar, ¿no? Obviamente cegar con S, ¿no? Cegar con C se refiere al impedimento para ver. Furor. El furor es la fuerza, la preponderancia, la ira, ¿no? La violencia. Sí, ¿listo? Ira, encontramos. Y lo ponemos en la parte superior, ¿no? Estaba justamente invertida. Acuérdate que en las pupiletras es válido eso. Lugar, un sitio, un lar, un hogar, puede ser también. Malo, perverso, ruin, abyecto, ¿no? Miserable, ¿no? Entre las palabras más conocidas como sinónimo. Eso también es importante, ¿no? Hay palabras que tienen más sinónimas que otras, eso es un hecho conocido por ustedes. Ponemos ruin arriba. Ante lo divertido, lo jocoso, lo alegre, lo ameno, ¿no? Lo jubiloso, ¿no? De júbilo, dicha alegría. La número 15, borracho, eso sí sabes, ¿no? Beodo, ¿no? Chispo, alcohólico, dipsómano, ¿no? Catador, libador, ebrio, ¿no? Simplemente borracho. Ponemos arriba, beodo. Cicatriz, en este caso una herida, una seña, una marca, una lacra, ¿no? Una marca, ¿listo? ¿Sí? Adulación, una adulación es una lisonja, vamos a ir para abajo, ¿sí? Una alabanza exagerada, una panegírica, ¿sí? Una majestática, limpio, con pulcro, eso siempre, siempre garboso, siempre elegante, ¿listo? Ponemos arriba. La número 19, cuerno, astas, acuérdate de astas sin H, ¿listo? Las astas del toro, astas de la bandera, ¿no? Lo que termina la punta de la bandera, ¿no? Sinónimo también de cuerno, ¿ya? Y la palabra horrible, ¿ya? Feo, ¿no? Espantoso, ¿ya? Monstruoso, abominable, ¿no? Lo contrario del feo, lo hermoso. Listo.